Déjame echar un vistazo. Lorena sabía que estaba jugando con su vida en el momento en que las palabras salieron de sus labios. No me importa si eres el rey del inframundo de las almas o cuántos hombres has enviado a la tumba, dijo, su voz firme a pesar de los depredadores que custodiaban la puerta. Soy neurocirujana y me pagaron para encontrar la vida por la que has estado de luto durante 5 años. Si no estás interesado en ser más que un fantasma, tomaré mi bolso y me iré. Dirigió el desafío hacia las sombras, donde Dejian Paredes estaba sentado en una silla ejecutiva de cuero negro. Su camisa blanca desabrochada revelaba un lienzo de tatuajes tradicionales oscuros que prometían un final violento a cualquiera que se atreviera a compadecerlo. Dejian no había sentido el calor del toque de otro humano en 5 largos años. No desde el intento de asesinato que le robó las terminaciones nerviosas que lo hacían sentirse un hombre. Pero algo en la mirada de Lorena, una aguda determinación a la mexicana, despertó una curiosidad dormida en sus ojos gélidos. 5 años es mucho tiempo para estar muerto mientras sigues respirando, Dejian, susurró ella, inclinándose hacia su espacio, ignorando los tatuajes letales y los planos duros de sus abdominales. Dejó su mano suspendida a centímetros de un grupo de nervios específico en su abdomen inferior. Si eres tan valiente como dicen las historias, exhaló, su mano finalmente haciendo contacto con ese punto sensible. Entonces déjame demostrarte que aún estás vivo. En el segundo en que su piel tocó la suya, todo el cuerpo de Dejian se puso rígido. No fue la punzada de dolor a la que estaba acostumbrado. Fue una chispa ardiente y blanca de una sensación que creyó haber enterrado en los escombros de su pasado. Mientras él se acercaba, su poderosa mano tirándola hacia él, Lorena se dio cuenta de que despertar a un dragón dormido tenía un precio muy alto. La pregunta es, cuando la mafia venga a cobrar, ¿será ella quien pague? Solo hay una forma de averiguarlo. No cambies de canal. Bienvenidos de nuevo, amigos. Antes de sumergirnos en la historia, si eres nuevo aquí, asegúrate de suscribirte y déjame saber en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Ahora procedamos con la historia. ¿Hasta dónde llegarías para salvar a un hombre que lo ha perdido todo? La humedad de la Ciudad de México caía pesada y densa, mientras Lorena Sterling salía del sedán negro. Pero el aire dentro del penthouse de la torre de lujo estaba helado con una precisión quirúrgica. Cuando el ascensor privado se abrió con un silbido, no fue recibida por un comité de bienvenida, sino por una pared de trajes. 4 hombres con posturas tan rígidas como las vigas de acero del rascacielos montaban guardia con ojos que escudriñaban su maletín médico como si contuviera un detonador. Lorena no parpadeó. Se enderezó las solapas de su uniforme médico azul marino, su estetoscopio frío contra su cuello, y ajustó la correa de su bolso. Había pasado 10 años en las salas de traumatología de la Ciudad de México. Había visto la muerte. Había visto la desesperación. Y ciertamente no iba a inmutarse por hombres que parecían haber sido tallados en obsidiana. Soy Lorena Sterling, dijo, su voz resonando en las minimalistas paredes de mármol. Creo que me esperan. El guardia principal, un hombre con una cicatriz irregular que le atravesaba la ceja, dio un paso adelante. El patrón está de muy mal humor, señorita Sterling. La mayoría de los doctores no pasan del vestíbulo antes de rogar irse. ¿Está segura de que quiere hacer esto? No volé 15 horas para discutir su temperamento, replicó Lorena, su tono cortante con el acero profesional. Ahora, ¿va a llevarme con mi paciente o tendré que encontrarlo yo misma? La boca del guardia se crispó, no exactamente una sonrisa, sino un destello de respeto sombrío. Se hizo a un lado, señalando las imponentes puertas de caoba al final del pasillo. Cuando las puertas se abrieron, la iluminación se atenuó. La habitación era una vasta extensión de vidrio y sombras con vistas a las brillantes venas de neón de la ciudad. En el centro de la habitación, silueteado contra la luz de la luna, estaba sentado un hombre en una silla de cuero de respaldo alto. No se giró, no reconoció su presencia. Simplemente se sentó allí, una fuerza oscura e inamovible que parecía extraer el calor de la habitación.
Dejian Paredes era exactamente lo que los archivos habían prometido. Un capo que se había convertido en una estatua. Su camisa de vestir blanca estaba desabrochada, colgada descuidadamente sobre sus hombros, revelando la tinta aterradoramente hermosa que subía por su cuello y se extendía por su pecho. Dragones y flores de loto entrelazados en una danza de sombra permanente. Lorena caminó hacia él, sus pasos firmes. Señor Paredes, comenzó, deteniéndose justo al lado de su silla. He leído sus expedientes. He visto los informes de los cirujanos en Monterrey y los especialistas en Guadalajara. Todos dicen lo mismo, que no hay ninguna razón fisiológica para su parálisis. Lo llaman un milagro de supervivencia y un misterio de fracaso. Dejan finalmente giró la cabeza. Sus ojos eran del color del pedernal, fríos y peligrosamente agudos. La miró no como a una doctora, sino como a una intrusa. Su silencio era un arma diseñada para hacer tropezar a la gente, para hacerlos pedir disculpas por existir en su espacio. Estás malgastando el aliento, gruñó, su voz sonando como tierra seca moviéndose. Y estás malgastando mi tiempo. Vete por donde viniste. Lorena no se movió. De hecho, se inclinó más, invadiendo el espacio personal que nadie más se atrevía a tocar. Podía oler el tenue aroma a sándalo caro y el amargo metálico de la vieja adrenalina. No me importa tu tiempo, y no me importa tu estado de ánimo, susurró ella, su mirada fija en la suya. Me importa el hecho de que has permitido que tu mente construya una prisión para un cuerpo que aún es perfectamente capaz de sentir. ¿Crees que eres un monstruo porque estás roto? No, solo eres un cobarde escondido detrás de un escritorio. Un gruñido bajo y peligroso vibró en su pecho. Una de sus manos, apoyada en el brazo de la silla, se crispó. Un micromovimiento que la mayoría habría pasado por alto, pero los ojos de Lorena lo rastrearon con precisión depredadora. Cuidado, enfermera, advirtió, sus ojos brillando con una luz depredadora. No tienes idea con quién estás hablando. Sé exactamente quién eres, replicó Lorena, metiendo la mano en su bolso y sacando un martillo de reflejos, cuya cabeza plateada atrapó la luz de la luna. Eres un hombre que no ha sentido su propia fuerza en 5 años, y yo soy la mujer que te hará sentirla, quieras o no. No esperó su permiso, se arrodilló junto a su silla, su presencia un audaz y vibrante desafío contra la oscuridad de su fortaleza. El glacial de la Ciudad de México había encontrado su rival, y por primera vez en media década, el hielo comenzó a crujir. Las gruesas cortinas de terciopelo del penthouse amortiguaban el rugido de la ciudad, creando un vacío donde solo existía el sonido de la respiración constante de Lorena y el zumbido bajo del control climático. Dejian permanecía posado en su trono de cuero, su mirada fija en el ventanal de piso a techo. Parecía una obra maestra de la tragedia. Un hombre hecho para la acción, cubierto con la tinta de un guerrero, pero tan inmóvil como una lápida. Lorena no pidió permiso mientras acercaba su equipo. Se puso un par de guantes de nitrilo, el sonido agudo resonando como un disparo en el opresivo silencio. Los cirujanos se fijaron en tu columna, Dejian. Se fijaron en las vértebras L4 y L5. Buscaron lesiones y no encontraron nada, pero no estaban mirando el mapa correcto. Ya te lo dije, murmuró él, su voz una expresión áspera de agotamiento. No hay nada que ver. Los nervios están muertos. Los nervios no mueren así sin una causa, replicó Lorena, sus dedos comenzando a palpar suavemente, pero con firmeza los músculos de sus cuádriceps. Eran densos, duros como cuerdas, pero inactivos. Se retiran, se esconden, especialmente cuando la mente decide que sentir es demasiado peligroso. Movió su mano hacia arriba, trazando la línea donde el tatuaje del dragón en su muslo se unía al borde de sus pantalones. Sintió el ligero temblor en su cuerpo, no un movimiento de los músculos, sino una vibración de su espíritu. Él la estaba combatiendo, construyendo un muro mental que igualaba el físico. Cuéntame sobre la noche del accidente, dijo suavemente, sus ojos enfocados en su trabajo. No, hace 5 años. Lluvia, una caravana. No estabas solo en ese auto, ¿verdad?
La mandíbula de Dejian se apretó tan fuerte que los tendones de su cuello se pronunciaron con un relieve marcado. El pedernal en sus ojos se nubló con un recuerdo oscuro y sofocante. No importa quién estuvo allí, ya no están. Lorena se detuvo. Levantó la vista, su rostro a centímetros del suyo. Importa porque tu cuerpo está de duelo. Crees que si te levantas, si caminas, te alejas de ellos. Te has anclado a esos restos porque crees que tu parálisis es la única forma de ser leal a los muertos. El silencio que siguió fue ensordecedor. Dejian giró la cabeza lentamente, sus ojos ardiendo, con una intensidad repentina y salvaje. No sabes nada de mi lealtad. Eres una invitada en esta casa. No confundas mi silencio con debilidad. Entonces muéstrame tu fuerza, desafió Lorena. Alcanzó el grupo de nervios específico que había identificado antes, el que estaba enterrado profundamente debajo de la tinta en su abdomen inferior, justo por encima del hueso de la cadera. En su investigación, lo había llamado el interruptor de reinicio. Era la intersección donde el trauma físico y las cicatrices psicológicas se encontraban. Se inclinó, su hombro rozando su camisa desabrochada. El calor de su piel irradiaba contra ella, un marcado contraste con el mármol frío de la habitación. Con una presión precisa y firme, presionó su pulgar en la unión oculta de los nervios. «Suéltalo, Dejian», susurró, su voz un comando calmante. «Deja ir al fantasma». Por un instante, no pasó nada. Luego el aire de la habitación pareció cambiar. La respiración de Dejian se entrecortó. Un sonido agudo y ahogado escapó de su garganta. Bajo el pulgar de Lorena, un músculo saltó. Fue un pequeño espasmo violento, una oleada involuntaria de electricidad que viajó desde su centro hasta su rodilla. Los ojos de Dejian se abrieron, las pupilas dilatándose hasta ser casi completamente negras. Su mano se disparó, agarrando la muñeca de Lorena con una fuerza repentina y aterradora. No la estaba empujando, la estaba sujetando, sus nudillos blancos mientras miraba su propia pierna con incredulidad. ¿Sentiste eso?, preguntó Lorena, su corazón latiéndole fuerte en el pecho. Él no respondió inmediatamente. Estaba temblando, un escalofrío profundo y rítmico que comenzaba en su pecho y se irradiaba hacia afuera. El glaciar no solo se estaba resquebrajando, estaba gritando. Sentí calor. Jadeó, su voz temblaba con una vulnerabilidad que despojó al jefe de la mafia y dejó solo al hombre. Miró a Lorena y por primera vez, la violencia prometida en sus ojos fue reemplazada por una esperanza desesperada y cruda. Le acercó la muñeca, su pulgar rozando el punto del pulso de su mano. El toque fue eléctrico, un puente construido sobre 5 años de silencio. «No te detengas», susurró, el comando sonando más como una súplica. «Lorena, por favor, no te detengas». Lorena sintió cómo los muros profesionales que había construido alrededor de su corazón comenzaban a derrumbarse. Ella era la enfermera y él era el paciente. Pero en las sombras de ese penthouse, mientras el calor de él se filtraba en su piel, ella supo que la sanación finalmente había comenzado y que el precio sería más alto de lo que cualquiera de los dos hubiera imaginado. Las siguientes semanas en el penthouse estuvieron marcadas por un silencio que ya no era vacío, sino pesado con el zumbido eléctrico de un secreto compartido. Lorena empujó a Dejian con una misericordia clínica implacable que los dejó a ambos exhaustos. Las sesiones se hicieron más largas, pasando de las sombras aterciopeladas de su oficina a la suite de terapia con paredes de cristal bañadas por el sol que él había instalado a petición de ella. A medida que la fisioterapia se intensificaba, también lo hacía la conexión entre ellos. Lorena ya no era solo una voz en la oscuridad, era la arquitecta de su resurrección. Cada día sus manos, fuertes, seguras y cálidas, mapeaban el terreno de su cuerpo, buscando las chispas dormidas. Trabajaba sus piernas hasta que los músculos ardían, una sensación que Dejian recibió con un fervor casi religioso. Sentir dolor era estar vivo, y estar vivo era pertenecer a la mujer que lo había querido así. «Otra vez», ordenó Lorena, su frente humedecida por una fina capa de sudor.
Estaba detrás de las barras paralelas, sus manos suspendidas a centímetros de su cintura, mientras él intentaba cambiar su peso. Dejian gruñó, su rostro contorsionado con una mezcla de agonía y triunfo. Por primera vez en 5 años, podía sentir la textura del suelo bajo sus pies, la frescura de la madera pulida, la ligera fricción de su agarre. Pero más que la sensación física, era muy consciente de la cercanía de ella. Podía escuchar el ritmo de su corazón, oler el tenue y limpio aroma de su loción de manteca de cacao y sentir el calor que irradiaba de su cuerpo. Sus sentidos no solo estaban regresando, se estaban magnificando, centrándose por completo en ella. Cuando ella le ajustó la postura, el roce de su uniforme contra su piel se sintió como un cable vivo. Cuando ella se inclinó para tomarle el pulso, la visión de sus rizos cortos y oscuros contra la luz del sol le cortó el aliento de una manera que nada tenía que ver con el esfuerzo. «Me está mirando, señor Paredes», dijo Lorena, su voz burlona, pero con una tensión repentina y aguda. Se acercó para mirarlo de frente, sus ojos buscando los suyos. «Estoy observando mi progreso», jadeó él, aunque la mentira se sentía tenue entre ellos. Extendió la mano, sus dedos trazando el estetoscopio plateado alrededor de su cuello. Fue un movimiento audaz, una invasión de su espacio profesional que debería haberla hecho apartarse. En cambio, ella mantuvo su mirada, su pecho subiendo y bajando en un ritmo irregular. El glacial se había ido. En su lugar había un hombre cuya obsesión comenzaba a eclipsar su dolor. Dejian se encontró observándola incluso cuando las sesiones terminaban. Desde su silla, seguía sus movimientos a través del reflejo en el cristal, mientras empacaba su bolso. Notaba la forma en que ella tarareaba cuando estaba concentrada, la forma en que se mordía el labio cuando le preocupaba una respuesta nerviosa particular. Ella se estaba convirtiendo en su mundo, el punto singular de luz en una vida que había estado definida por la oscuridad y el acero. Era una fijación peligrosa. En el mundo del sindicato Paredes, la vulnerabilidad era una sentencia de muerte, y Lorena Sterling se estaba convirtiendo en la mayor vulnerabilidad que él había conocido. Sus hombres notaron el cambio, la forma en que sus ojos la seguían, la forma en que el aire de la habitación parecía cargarse cada vez que ella entraba. Vieron al tigre despertando, pero también vieron las cadenas que él voluntariamente estaba forjando para sí mismo. Una tarde, mientras el sol se ponía por el horizonte de la Ciudad de México, pintando la habitación con morados y dorados magullados, Lorena terminó una sesión particularmente agotadora. Estaba arrodillada a sus pies, masajeando la tensión de sus pantorrillas, cuando Dejian se inclinó y le sujetó la barbilla con su mano. El toque ya no era clínico, era posesivo. «Me has devuelto mi cuerpo, Lorena», susurró, su pulgar rozando su labio inferior. El pedernal de sus dos ojos se había vuelto un oscuro oro fundido. «Pero creo que tú has tomado algo más a cambio». Lorena no se movió, no respiró. La enfermera profesional de la Ciudad de México seguía allí. Pero la mujer debajo del uniforme azul marino se estaba ahogando en la intensidad de su mirada. «Solo estoy haciendo mi trabajo, Dejian», exhaló, aunque su voz carecía de convicción. «No», replicó él, inclinándose hasta que sus frentes se tocaron, el aroma de él abrumando sus sentidos. «Me estás haciendo desear cosas que un hombre muerto no tiene derecho a desear». El silencio que siguió fue un peso físico, una promesa y una amenaza entrelazadas. Dejian ya no era solo un paciente recuperándose de una tragedia. Era un depredador redescubriendo su hambre. Y Lorena, a pesar de todos los muros éticos que había construido, se dio cuenta de que ya no era solo su sanadora. Era el premio que él comenzaba a valorar más que su propio imperio. La invitación no fue una petición, fue una revelación. Cuando el elegante vestido de noche negro llegó a las habitaciones de Lorena, acompañado de una caja de diamantes que parecían lágrimas heladas, ella comprendió que el santuario de la suite terapéutica había sido una ilusión temporal. Dejian ya no se contentaba con ser su paciente secreto. La quería a su lado mientras reclamaba su trono. El lugar era un salón subterráneo bajo un hotel de 5 estrellas,
un lugar donde el aire sabía a coñac añejo y tabaco caro. Cuando Lorena entró, envuelta en la seda que se adhería a sus curvas como una segunda piel, sintió el peso de cientos de ojos. Estas no eran las miradas curiosas de la alta sociedad, eran las miradas frías y depredadoras de hombres que negociaban con sangre y poder. Dejian la esperaba a la cabecera de una larga mesa de obsidiana. Parecía magnífico, un príncipe oscuro regresado de entre los muertos. Su esmoquín estaba confeccionado a la perfección, la seda de las solapas atrapando la luz. Sin embargo, ni siquiera la ropa formal podía ocultar el poder primario que irradiaba de él. Se puso de pie mientras ella se acercaba, sus movimientos fluidos y seguros, muy lejos del hombre que había sido prisionero de sus propios nervios semanas atrás. «Te ves deslumbrante, Dr. Sterling», murmuró él, su voz una vibración baja que viajó directamente a su ser. Extendió la mano, sus dedos rozando su brazo desnudo, mientras la conducía al asiento junto a él. El toque era posesivo, una declaración silenciosa para todos en la habitación de que ella estaba bajo su protección. Pero a medida que la cena avanzaba, la nebulosa romántica comenzó a disiparse, reemplazada por la letal realidad del mundo de Dejian. Los negocios discutidos sobre carne wagyu y vino añejo eran un registro de intimidación. Lorena observaba, su corazón latiéndole en el pecho, mientras Dejian desmantelaba el territorio de un rival con unas pocas palabras suaves. «El puerto de Acapulco es mío», dijo Dejian, su voz bajando a una temperatura que podía congelar el propio puerto. No levantó la voz, pero el hombre frente a él, un veterano con cicatrices del inframundo, visiblemente palideció. «Si tus camiones se mueven sin mi sello, no llegarán a la autopista. ¿Está claro?» Lorena miró al hombre al que había dedicado horas a devolverle la vida. Las manos que habían temblado con el esfuerzo de un solo paso ahora estaban firmes mientras agitaba su vino, los ojos tan fríos como el pedernal que ella había encontrado por primera vez. Vio la forma en que sus hombres lo miraban, no con respeto, sino con un miedo aterrador y absoluto. El clímax de la noche llegó cuando un hombre más joven, envalentonado por demasiado whisky, se atrevió a cuestionar la milagrosa recuperación de Dejian. «Escuchamos que el dragón había perdido su fuego», se burló el hombre, sus ojos dirigiéndose hacia Lorena. «¿Es esta la pequeña enfermera que ha estado jugando al doctor en su penthouse?» El silencio que siguió fue tan absoluto que pareció que el oxígeno había sido succionado de la habitación. Dejian no se movió durante un largo momento. Luego, con una velocidad que hizo jadear a Lorena, se puso de pie y se inclinó sobre la mesa. Agarró la garganta del hombre con la misma mano que Lorena había pasado semanas rehabilitando. La fuerza era cruda, inflexible y aterradora. «Ella es la razón por la que estoy de pie», siseó Dejian, su rostro a centímetros del hombre tembloroso. «Y ella es la razón por la que todavía respiras. Por ahora, si vuelves a hablar de ella, te recordaré por qué me llaman el glaciar». Soltó al hombre, quien se desplomó de nuevo en su silla, jadeando. Dejian se volvió hacia Lorena, su expresión suavizándose solo para ella, aunque la oscuridad permanecía en las profundidades de sus ojos. «Creo que es hora de irnos», dijo en voz baja. Mientras salían por el pasillo de cabezas inclinadas, Lorena sintió un escalofrío que nada tenía que ver con el aire acondicionado. Ella había sanado al hombre, pero al hacerlo, había desatado al dragón. Ya no era solo una enfermera de la Ciudad de México. Era una jugadora en un juego donde las apuestas eran vida o muerte. Y era lo único que Dejian Paredes valoraba más que su corona. El penthouse estaba sumergido en el denso y aterciopelado silencio de las 3 de la mañana. La única luz proveniente de la luna que se filtraba a través de las ventanas de piso a techo y el tenue resplandor ámbar de las luminarias empotradas del gimnasio casero. El aire estaba impregnado del aroma a caucho, cuero caro y la sal del esfuerzo. Lorena estaba detrás de Dejian, con las manos apoyadas en sus anchos hombros, mientras él estaba sentado en un banco bajo. El puro esfuerzo de su última serie de extensiones de espalda había dejado su piel cubierta con una fina capa de sudor. «Concéntrate, Dejian», susurró Lorena, su voz baja y ronca por horas de entrenamiento. «Tu zona lumbar está soportando la carga,
Involucra el core. Recuerda el mapeo que hicimos. Dejian soltó una respiración entrecortada, sus músculos ondulando bajo la tinta que cubría su espalda como un tapiz cambiante. Los dragones en sus omóplatos parecían flexionarse con cada movimiento. Ya no era la muñeca de porcelana que ella había conocido semanas atrás. Era una máquina de guerra siendo meticulosamente reconstruida. Pero mientras se inclinaba hacia adelante para terminar la repetición, no se apartó. En cambio, se reclinó, su cabeza apoyada en el abdomen de Lorena, su calor empapando su uniforme azul marino. La respiración de Lorena se entrecortó. Debería haberse apartado. Debería haber ajustado su postura, mantenido la distancia profesional que era la base de su ética. Pero sus dedos se demoraron en el calor de su piel, trazando el borde de un tatuaje que desaparecía en la pretina de sus pantalones. El glaciar estaba ardiendo, y ella era quien avivaba las llamas. «Estás temblando, Lorena», murmuró Dejian, su voz una profunda vibración que ella sintió en sus propios huesos. «Ha sido una sesión larga», mintió ella, su voz careciendo de su habitual filo clínico. «Deberíamos parar». Dejian se giró lentamente en el banco, sus ojos oscuros y fundidos en las sombras. Levantó la mano, su mano grande y callosa atrapando la de ella, su pulgar rozando el punto del pulso en su muñeca. Su corazón era un pájaro frenético contra su piel. Él la miró no como un paciente buscando una cura, sino como un hombre que finalmente había encontrado lo único que valía más que su vida. «Me dijiste que estabas aquí para hacer un trabajo», dijo, tirando de su mano hacia su pecho, justo sobre su corazón. «Dijiste que no te importaba quién era yo, pero ahora me estás mirando, y no estás viendo a un paciente». Lorena sintió que su resolución profesional, la persona de enfermera de hierro que había cultivado en la Ciudad de México, simplemente se disolvía. El hombre ante ella era un capo letal, un hombre que había visto los rincones más oscuros del mundo. Sin embargo, la miraba con una vulnerabilidad cruda y aterradora. Vio la cicatriz en su pecho donde la bala casi lo había alcanzado y la forma en que su piel reaccionaba a su tacto, los nervios finalmente completamente despiertos. «No puedo ser ambas cosas, Dejian», susurró, su otra mano subiendo para sujetar su mandíbula, su pulgar trazando la línea afilada de su barbilla. «No puedo ser quien te cura y quien quiere esto». «¿Por qué no?», desafió él, su voz bajando a un susurro seductor y peligroso. Se puso de pie, su altura ahora cerniéndose sobre ella, la restauración física lo suficientemente completa como para que él se elevara sobre ella con una gracia depredadora. «Soy el amo de esta ciudad, Lorena. Tomo lo que quiero, y ahora mismo quiero a la mujer que me devolvió la vida». No esperó su respuesta. Se inclinó, su boca chocando contra la suya con un hambre que se había estado acumulando durante 5 años de silencio frío y aislado. No fue un beso suave. Fue una colisión, una declaración. Las manos de Lorena se enredaron en su cabello, sus dedos agarrando los mechones cortos y oscuros mientras lo acercaba, su espalda golpeando el frío cristal de la pared del gimnasio. Los límites no solo se rompieron, se hicieron añicos en 1000 pedazos irregulares. El estetoscopio alrededor de su cuello se sentía como una reliquia de una vida pasada. En la tenue luz del gimnasio del penthouse, entre las pesas y las sombras, Lorena Sterling dejó de ser una enfermera. Se convirtió en el fuego que el glaciar no pudo resistir. Y cuando las manos de Dejian encontraron el punto sensible en su cintura, que ella había tratado una vez, ella supo que no había vuelta atrás. El precio de su recuperación acababa de pagarse por completo, y la deuda era su corazón. El aire frío de la mañana de la Ciudad de México se sintió como un chorro de agua helada contra el rostro de Lorena mientras salía por la entrada lateral de la clínica privada. Su turno había sido breve, una consulta por un caso raro de nervios, pero su mente seguía en el penthouse, enredada en el recuerdo del tacto de Dejian. Caminó hacia la estación del metro, su bolso médico pesado sobre su hombro, tratando de ignorar el cosquilleo de inquietud en la base de su cuello. Comenzó como un zumbido bajo. Una camioneta SUV negra con ventanas polarizadas que había disminuido la velocidad hasta arrastrarse 2 cuadras atrás.
Lorena aceleró el paso. Su corazón comenzaba a latir con un ritmo frenético. Se metió en un callejón estrecho y bullicioso, bordeado de letreros de neón y puestos de comida humeantes, esperando perder a sus perseguidores entre la multitud. Pero al mirar por encima del hombro, dos hombres con chaquetas tácticas grises salieron de las sombras, sus ojos fijos en ella con una quietud depredadora que gritaba «Sindicato Tigre Blanco». Lorena no esperó, salió corriendo. Su uniforme parecía un objetivo brillante contra el concreto gris. Se agachó detrás de una pila de cajas de madera, sus dedos temblorosos mientras buscaba su teléfono. No llamó a la policía. En esta ciudad, para un hombre como Dejian, la policía era secundaria a la familia. Marcó el número rápido. Dejian, jadeó, su voz apenas un susurro mientras escuchaba los pesados pasos de sus perseguidores. Están aquí, en el callejón de la Condesa. En el penthouse a 8 kilómetros de distancia, el glaciar no solo se resquebrajó, se hizo añicos. Dejian no buscó su bastón, no buscó su silla. Impulsado por una oleada de adrenalina que ignoró cualquier bloqueo mental persistente, se puso de pie con un rugido de furia primigenia. El silencio de 5 años había terminado. Cogió su chaqueta y una pesada pistola negra de su escritorio, sus piernas moviéndose con una precisión nueva y aterradora. «Quédate en la línea, Lorena», ordenó, su voz una vibración baja y letal mientras corría hacia el ascensor. «Si te tocan, prenderé fuego a esta ciudad». De vuelta en el callejón, los cazadores se habían acercado. Lorena se encontró acorralada en un callejón sin salida, el olor a basura podrida y lluvia rancia llenándole los pulmones. El atacante principal, un hombre con un tatuaje de tigre blanco en la garganta, sacó una navaja con sierra. «El dragón está débil», se burló el hombre, sus ojos dirigiéndose hacia Lorena. «Cree que una enfermera puede convertirlo en rey de nuevo. Le vamos a mostrar lo que les pasa y sus juguetes». Lorena apretó su maleta médica, sus ojos buscando un arma. «No soy un juguete», espetó, su determinación mexicana brotando. «Y él no es débil». Justo cuando el hombre se abalanzó, el chirrido de los neumáticos resonó por el estrecho pasaje. Un sedán plateado se estrelló en la boca del callejón, derrapando hasta detenerse. La puerta se abrió antes de que el coche se detuviera por completo. Dejian apareció como un fantasma de venganza. No se tropezó, no cojeó. Se movió con la gracia de un depredador que finalmente había sido liberado de su jaula. El primer miembro del sindicato ni siquiera vio venir el golpe. El puño de Dejian impactó en su mandíbula con la fuerza de un mazo, enviando al hombre a estrellarse contra una pila de bidones de acero. El hombre con el tatuaje en la garganta se volvió, sus ojos abriéndose de puro terror. «Tú, se supone que estás paralizado». Lo estaba, sisió Dejian, saliendo a la luz, su camisa blanca manchada del sudor de su esfuerzo y sus ojos brillando con una luz asesina. «Hasta que amenazaste lo que me pertenece». La lucha fue corta y brutal. La recuperación de Dejian fue puesta a prueba. Sus músculos gritaban bajo la repentina y violenta tensión. Pero no titubeó. Se movió entre los atacantes con una eficiencia fría y calculada. Un maestro de la violencia recuperado. Cuando el último hombre yacía gimiendo en el pavimento mojado, Dejian no miró su obra. Se volvió hacia Lorena. Cruzó la distancia entre ellos en 2 zancadas. Sus manos, las manos que ella había pasado meses curando, extendiéndose para sujetar su rostro. Respiraba con dificultad. Su pecho jadeaba. Su piel cubierta de tinta estaba caliente al tacto. «¿Estás herida?», jadeó, sus ojos buscando cualquier rasguño en los de ella. Lorena negó con la cabeza, su aliento entrecortado mientras miraba al hombre que tenía delante. Estaba completamente restaurado. Un capo aterradoramente poderoso que acababa de cruzar un punto de no retorno. «Me salvaste», susurró ella. «Me salvé a mí mismo», replicó él, atrayéndola a un abrazo aplastante, su corazón latiendo con un ritmo vivo y frenético contra el suyo. «Porque sin ti, Lorena, no queda nada que salvar». Las sombras del callejón parecieron hacerse más profundas.
una advertencia silenciosa de que la guerra acababa de comenzar. El sindicato Tigre Blanco había atacado y el dragón había respondido. Mientras Dejian la conducía hacia el coche, Lorena supo que el santuario de la clínica había desaparecido para siempre. Ya no era solo su sanadora, era su reina, y la ciudad estaba a punto de sangrar por ello. El sedán plateado no regresó al penthouse. En cambio, descendió a las entrañas de una fortaleza de hormigón armado disfrazada de lujoso complejo comercial en Polanco. Lorena observó cómo las pesadas puertas de acero se cerraban con un silbido detrás de ellos, el sonido resonando con una finalidad que le oprimió el pecho. Cuando el coche se detuvo, Dejian no esperó a sus hombres. Salió, sus movimientos fluidos y precisos, y abrió la puerta de Lorena él mismo. No le ofreció la mano. Agarró la suya, sus dedos entrelazados con los suyos de una manera que era menos una invitación y más una declaración. ¿Dónde estamos?, preguntó Lorena, su voz silenciada por la magnitud del búnker subterráneo. El único lugar en la ciudad donde los tigres blancos no pueden llegar. Respondió Dejian, su voz una vibración baja y letal. La condujo a través de una serie de escáneres biométricos y puertas reforzadas, adentrándose en un espacio que el público no sabía que existía. Este era su santuario interior, el sistema nervioso de su imperio. Cuando el último juego de puertas se abrió, Lorena jadeó. Ante ella había un centro de comando de alta tecnología que parecía más una sala de guerra que una oficina corporativa. Bancos de monitores parpadeaban con transmisiones en vivo de los muelles de Veracruz, las rutas marítimas del Golfo de México y los pasillos iluminados con neón de todos los casinos importantes de la Ciudad de México. Decenas de hombres y mujeres con elegantes trajes estaban de pie, en posición de firmes, en el momento en que Dejian entró. No eran solo guardaespaldas, eran analistas, hackers y tenientes. El aire estaba impregnado del olor a ozono y a poder frío y duro. Pasaste meses viéndome como un paciente, dijo Dejian, conduciéndola hacia una enorme mesa de cristal que mostraba un mapa digital en tiempo real de la jerarquía subterránea de la ciudad. Pero esto es lo que soy. Cada envío que entra a este país, cada deuda de alto riesgo, cada secreto susurrado en la oscuridad, todo pasa por mí. Señaló un monitor que mostraba una imagen granulada de la sede del sindicato Tigre Blanco. Te atacaron porque creyeron que todavía era un fantasma. Creían que el dragón era un recuerdo. Al salvarte hoy, no solo les mostré que puedo caminar, les mostré que estoy listo para cazar. Lorena caminó hacia la pared de cristal que daba al centro de operaciones. Vio los armarios de armas, las pilas de libros de cuentas cifrados y la magnitud de la violencia necesaria para mantener un imperio así. Era un contraste asombroso con las horas tranquilas e íntimas que habían pasado en el penthouse. Allí era un hombre recuperando su dignidad. Aquí, aquí era un dios recuperando su ira. Me estás encerrando, susurró, volviéndose para mirarlo. Los diamantes en su garganta atrapaban la fría luz de los monitores. No solo me estás protegiendo, Dejian, me estás convirtiendo en una prisionera de tu guerra. Dejian cruzó la habitación, sus pasos pesados y decididos sobre el pulido suelo. Se detuvo a centímetros de ella, su presencia una fuerza oscura y abrumadora. Extendió la mano, la que ella le había enseñado a sentir de nuevo, deslizándola por su cabello, su pulgar trazando la curva de su oreja. Te mantengo viva, corrigió, sus ojos ardiendo con una intensidad posesiva y fundida. Los tigres blancos quieren usarte para destrozarme. Creen que eres mi debilidad. No se dan cuenta de que eres mi corazón. Se inclinó, su frente apoyada en la suya. Este santuario es la sombra de mi mundo, Lorena. Es frío y violento, pero es el único lugar donde puedo garantizar tu seguridad. A partir de este momento, no te apartas de mi vista. No hablas con nadie que no haya investigado. Eres lo único en este imperio que no está a la venta, y prenderé fuego a cada calle de la Ciudad de México antes de que les permita respirar cerca de ti de nuevo. Lorena lo miró a los ojos y vio la aterradora verdad. Había sanado al hombre, pero el rey que había desatado era una criatura de control absoluto.
Ya no era solo su enfermera o incluso solo su amante. Era la joya de la corona de una dinastía criminal escondida en una fortaleza de sombras. ¿Es este el precio?, preguntó. Su voz temblaba. ¿Esto es lo que pasa cuando el glaciar se descongela? El precio, susurró Dejian, su boca a centímetros de la suya, es que ahora perteneces al dragón, y el dragón nunca suelta su tesoro. La besó entonces, un sello duro y desesperado de su palabra, mientras detrás de ellos los monitores parpadeaban con los movimientos de una ciudad al borde de un baño de sangre. Lorena se dio cuenta con el corazón encogido de que, aunque había encontrado su punto secreto y sanado su cuerpo, había entrado en un santuario que también era una jaula. La guerra ya no estaba fuera de las puertas, era el mismo aire que respiraba. La atmósfera dentro de la gran cámara del consejo era densa, con el olor a madera vieja y el inminente olor a sangre. Este era el terreno neutral, una hacienda tradicional a las afueras de la Ciudad de México, donde se reunían los líderes de los principales cárteles para evitar que la ciudad ardiera. Lorena estaba de pie en una pequeña alcoba sombreada, detrás de una celosía, su corazón latiéndole en el pecho como un pájaro atrapado. Dejian había insistido en su presencia, no como participante, sino como testigo de la final de su elección. Al otro lado de la mesa baja de laca se sentaba el patriarca del sindicato Tigre Blanco, un hombre cuyo rostro era un mapa de cicatrices y antiguas rencillas. A su lado estaban los representantes de las otras familias. Sus expresiones variaban desde la fría indiferencia hasta la abierta avaricia. Habían convocado esta reunión por una sola razón. El dragón había despertado, y lo había hecho por una mujer que no pertenecía a su mundo. El equilibrio ha sido perturbado, Dejian, gruñó el patriarca del Tigre Blanco, su voz sonando como piedras moliéndose. Pasaste 5 años como un fantasma, dejándonos las calles. Ahora regresas caminando como un rey, todo por una enfermera extranjera que conoce demasiados de nuestros secretos. Ella es una variable que no podemos permitir. Dejian estaba sentado a la cabecera de la mesa, su postura perfecta, sus manos planas sobre la madera. Parecía el monarca letal en el que Lorena lo había ayudado a convertirse. Ella es mi especialista médica, dijo, su voz peligrosamente tranquila. Sus conocimientos son clínicos, no criminales. No importa, interrumpió un jefe más joven del clan de la Serpiente Dorada. Ella es tu pulso, Dejian. Y en nuestro mundo, el pulso de un hombre es su mayor debilidad. Las familias han llegado a un consenso. Para asegurar la paz y para demostrar tu lealtad al código, la mujer debe ser eliminada. Dásela a nosotros o enfréntate a un frente unido. ¿Vale una enfermera una guerra en toda la ciudad? El silencio que siguió fue lo suficientemente pesado como para aplastar. Detrás de la pantalla, Lorena contuvo la respiración, sus dedos hundiéndose en la seda de su vestido. Vio los hombros de Dejian ensancharse. Él no miró la pantalla, pero ella sintió que su atención se desplazaba hacia ella. Luego, lentamente, Dejian se puso de pie. No buscó un arma. Simplemente se inclinó hacia adelante, sus manos apoyadas en la mesa, mientras miraba a los hombres más peligrosos de México. «Hablas de consenso», comenzó, su voz bajando a una temperatura que parecía congelar el aire. «Pero olvidas en la mesa de quién estás sentado. Crees que ella es mi debilidad porque es a quien protejo. Te equivocas. Ella es mi fuerza porque es la única razón por la que me molesto en levantarme y reclamar lo que es mío». Caminó alrededor de la mesa, sus pasos resonando con la aterradora precisión de un hombre que ya no está roto. «Lo haré muy simple para todos ustedes. Lorena Sterling ya no es solo una enfermera. Es mía. Está fuera de los límites. Es intocable». Metió la mano en su chaqueta y sacó una pequeña y pesada moneda, el sello del sindicato Paredes, y la golpeó en el centro de la mesa. El sonido resonó por la habitación como un disparo. Si una sola sombra la sigue, si un solo aliento se exhala cerca de ella sin mi permiso, no solo empezaré una guerra. Acabaré con sus linajes, quemaré sus muelles, incautaré sus bienes
y enterraré sus nombres en el río Bravo. ¿Alguien más desea discutir el precio de mi sanación? El patriarca del tigre blanco miró la moneda, luego a los ojos de Dejian. Vio allí una locura y una claridad que lo aterrorizaron. Este no era un hombre negociando. Este era un depredador marcando su territorio. Uno por uno, los otros jefes bajaron la cabeza. Era teatro político, pero el mensaje era absoluto. Al declararla intocable, Dejian la había colocado por encima de la ley de las calles. Se volvió hacia la celosía y le tendió la mano. Lorena salió de las sombras, la barbilla en alto, enfrentando las miradas depredadoras del consejo con la misma determinación que había usado en las salas de traumatología de la Ciudad de México. Mientras colocaba su mano en la de él, Dejian la atrajo hacia su lado, su brazo un sólido e inflexible muro alrededor de su cintura. La reunión ha terminado, anunció Dejian a la sala, sus ojos nunca apartándose del patriarca rival. Y la paz permanece mientras recuerden a quien protege el dragón. Al salir de la hacienda, rodeados por una falange de guardias leales, el aire frío de la noche los golpeó. Lorena miró al hombre a su lado, el glaciar que se había convertido en un incendio forestal por su bien. Él le había salvado la vida, pero también la había atado a su destino para siempre. El precio de su curación había sido una declaración pública de guerra, y mientras el sedán negro se alejaba a toda velocidad en la noche de neón, Lorena supo que ser intocable era la posición más peligrosa en la Ciudad de México. El aroma estéril de la sala de cirugía de la Ciudad de México distaba mucho de los sombríos rincones impregnados de sándalo del inframundo de la capital. Habían pasado 6 meses desde la noche de la declaración pública, meses dedicados a una danza de alto riesgo de rehabilitación y creciente tensión. Ahora, mientras el sol de la mañana se abría paso sobre el horizonte de la Ciudad de México, Dejian estaba sentado al borde de la cama de recuperación, con su bata de hospital blanca abierta por la espalda, exponiendo la intrincada tinta de los dragones que habían presenciado todo su viaje de fantasma a Rey. Lorena se movía con una eficiencia clínica experimentada, revisando los monitores y el vendaje fresco en la base de su columna. La neuromicrocirugía especializada había sido un éxito, una obra maestra quirúrgica que finalmente había reconectado los puentes físicos que las manos de Lorena habían descubierto por primera vez en la oscuridad. Los reflejos son perfectos, Dejian, murmuró ella, su voz densa con una mezcla de orgullo profesional y una pesada y persistente tristeza. Le dio un golpecito en la rodilla, observando cómo la pierna se extendía con una fuerza que ya no era un milagro, sino una realidad. Tu coordinación es del 98%. Para la próxima semana ni siquiera necesitarás fisioterapia. Dejian no miró su pierna. Miró a Lorena. Vio cómo ella evitaba su mirada, cómo ya estaba comenzando a retirarse a su coraza de enfermera de hierro. Él extendió la mano, cálida, firme y completamente viva, atrapando su muñeca mientras ella se volvía para actualizar su historial. Los planos están terminados, ¿verdad?, preguntó, su voz una vibración baja y resonante. Los médicos sí, respondió Lorena, su corazón latiéndole en el pecho. Mi contrato con el sindicato Paredes está oficialmente cumplido. Estás entero de nuevo, Dejian. Ya no necesitas una enfermera. Dejian se puso de pie. No usó la barandilla. No se apoyó en la cama. Se levantó con una gracia depredadora que hizo que la pequeña sala de recuperación se sintiera repentinamente mucho más pequeña. Se irguió sobre ella. El poder que irradiaba de su cuerpo ya no era una amenaza, sino una promesa. Tienes razón, dijo, sus ojos fijos en los de ella con una intensidad penetrante. No necesito una enfermera, y es por eso que, a partir de este momento, Lorena Sterling, estás despedida. Lorena se encogió como si la hubiera golpeado. ¿Despedida después de todo? No puedo tener a mi pareja en la nómina, interrumpió él, su voz suavizándose hasta convertirse en un susurro seductor y peligroso. Metió la mano en el bolsillo de su bata de seda desechada y sacó una pequeña caja de terciopelo. No te traje a la Ciudad de México solo por los cirujanos, Lorena.
Te traje aquí porque aquí es donde comenzamos la vida que no tiene nada que ver con sangre, deudas o pacientes. Abrió la caja, revelando un anillo engastado con un diamante negro que parecía una gota de medianoche. Pasé 5 años en una prisión de mi propia piel. Tú rompiste los candados. Te interpusiste entre las familias y yo cuando no era más que un objetivo. Ahora quiero interponerme entre tú y el resto del mundo. No como tu paciente, sino como tu hombre. Lorena miró del anillo al hombre que una vez había sido un glaciar. Pensó que nunca se derretiría. Vio las cicatrices, los tatuajes y el amor crudo e inflexible en sus ojos de pedernal. Los muros profesionales que había construido en las salas de traumatología de la Ciudad de México finalmente se derrumbaron irrevocablemente. Eres un hombre arrogante, difícil e increíblemente peligroso, de Jan Paredes. Susurró, una lágrima abriéndose camino por su mejilla. ¿Y tú? Replicó él, deslizando el anillo en su dedo. El ajuste perfecto y absoluto. Eres la única mujer lo suficientemente valiente como para decírmelo. La atrajo a un abrazo aplastante, su boca reclamando la suya con una finalidad que señalaba el fin de lo profesional y el comienzo de lo eterno. Afuera, la ciudad rugía con vida, indiferente al hecho de que uno de los hombres más poderosos de México acababa de entregar su corazón. Dejian interrumpió el beso lo suficiente como para susurrar contra sus labios. El dragón se ha retirado, Lorena. Pero el hombre apenas está comenzando. Mientras salían del hospital, tomados de la mano, dejando atrás los uniformes y las sombras del inframundo, Lorena supo que el precio había sido alto, pero la recompensa era una vida que nunca se había atrevido a planificar. La curación estaba completa, y por primera vez en 5 años ambos estaban finalmente, de verdad, en casa.